Buenos días, en realidad es una vacuna Pfizer la que acaba de llegar. Hemos recibido en el día de ayer, después de que la provincia comenzó a distribuir las vacunas bivariante. Esta es una nueva vacuna contra el COVID que tiene dos componentes o dos variantes, como su nombre lo dice. Una es con el componente original del COVID y actualmente con la variante Omicron, para potenciar los efectos y dar mejor protección contra el COVID. ¿Quiénes pueden colocarse esa vacuna? Es una vacuna para la cual tienen prioridad los mayores de 60 años y a partir de los 12 años y hasta los 59 todo aquel que tenga factor de riesgo. Personas con patologías crónicas, embarazadas, el personal de salud, todo el que está encuadrado en el grupo de riesgo. Es una vacuna que se utiliza para refuerzo, primer refuerzo, segundo refuerzo, tercer refuerzo o más conocido como quinta dosis. No se puede usar como sexta dosis o cuarto refuerzo. ¿Como tercera dosis? Claro, Digo, porque mucha gente quedó en las se hizo dos nomás, se hizo dos vacunas, claro. estuvo. Bueno, acá, ¿por qué? Porque conceptualmente es primera y segunda dosis, primer refuerzo, segundo refuerzo y tercer refuerzo. Cuando hablamos de quinta dosis, hablamos del tercer refuerzo. Entonces, todo aquel que tenga la quinta dosis no puede colocarse la vacuna bivariante porque todavía no está indicado en nuestro país un cuarto refuerzo o sexta dosis. Tampoco se puede utilizar para inicio de esquema, o sea, para primera y segunda dosis. Entonces, es una vacuna que viene para refuerzo. A los que ya tengan más de 4 dosis. Claro, no, podés tener primera y segunda dosis y se puede usar como primero, segundo, tercer refuerzo. Bien. Se puede usar como refuerzo, no como esquema inicial ni como sexta dosis o cuarto refuerzo. Bien. ¿Es una sola vez? Es una vacuna que se coloca igual que las otras, cada 120 días. En principio, por primera vez se va a utilizar esta vacuna y esperaremos las indicaciones para ver qué sucede después. Se tiene como 3 etapas. En principio se utilizaría una sola vez la bivariante, pero no sabemos cómo va a continuar el esquema más adelante, teniendo en cuenta que se ha ido modificando en función de lo que se ha visto y lo que se va estudiando. No, pero recién dijo lo mejor como tres etapas, digo, primera, segunda. Claro, el tema es que hoy, por primera vez, llega la vacuna bivariante, se va a usar como refuerzo y no sabemos si se va a poder usar 2 veces en principio. En principio está indicada una dosis de bivariante. ¿Ya hay gente inoculada con esta vacuna? A partir de ayer ya no, ahí me corrijo. A partir de ayer tenemos la vacuna en general de esa y se va a colocar jueves y viernes en los horarios habituales para la vacunación COVID. ¿Cuáles son los horarios habituales? De 8 a 12 horas. Es multidosis. ¿Esto qué quiere decir? Que en un mismo frasquito hay varias dosis. Por eso se encuadra en 2 jornadas para que quien esté interesado en vacunarse venga y se pueda aprovechar todo el frasco. Si no, corremos el riesgo de que queden vacunas en el frasco si la hacemos extensiva toda la semana. ¿Me explico? De igual manera, venimos con el carnet y nos informan aquí si yo estoy apto para recibir o no. Sí, tal cual. Recordemos que todas las vacunas contra el COVID están cargadas en un sistema nacional. Ahí se puede confirmar, más allá de que tengamos un carnet en papel, se puede ahí identificar la fecha de la última vacuna y ahí se decide cómo se procede. Igualmente, si alguien quiere colocarse la vacuna monovalente, que es la que hemos utilizado hasta ahora, no hay ningún problema. Bien. Claro, es bivalente esta. Bivariante. Perdón, el nombre correcto es bivariante. Se habla de bivalente, no hay ningún problema, son cuestiones conceptuales, pero el término correcto es bivariante. ¿Por qué? Porque tiene 2 variantes de COVID. Bien. Omicron y la variante original del virus, que es con la que se hicieron las primeras vacunas. Bien. Con eso entonces ya deberíamos terminar con la pandemia. Ojalá terminemos con la pandemia y esto solo quede en una dosis anual como nos vacunamos para la gripe, pero en principio es el comienzo de esta nueva temporada que se viene a partir de marzo, abril nos comenzamos a preocupar por hacer las vacunas para el invierno. Bueno, arrancamos un poquito antes con esta bivariante
y nos vamos preparando para defendernos del COVID, teniendo en cuenta que si bien ya no hay grandes riesgos, porque no vemos personas internadas y... ¿Infectadas cuánto hay o no? En este momento estamos con muy pocos casos. Es importante que la gente se testee para saber, y la verdad que el número del testeo ha disminuido. Entendemos que la gente quiere salir de este cuadro de testeo y del COVID, y todavía existe algún temor, esos aislamientos que ya no son los que eran. Simplemente se le pide a la persona que está positiva de COVID que se quede 5 días alejada del resto, porque el único riesgo lo corren las personas de riesgo con comorbilidades, que son aquellas personas con enfermedades crónicas mayores de 60 años, de lo que hemos hablado estos últimos 2 años, con la diferencia que hoy no tenemos altas ocupaciones de cama, no tenemos personas internadas en nuestra localidad. Pero esto no quiere decir que el COVID no existe, por eso siempre la recomendación de en ciertos ámbitos cuidarse, como cuando visitamos un adulto mayor o por ejemplo cuando venimos al hospital o a cualquier institución de salud, es sumamente importante llevar barbijo. ¿Por qué? Porque hay bajo testeo y porque no sabes si la persona que tenés al lado puede estar con COVID. Hay muchos síntomas que van variando de persona a persona y no siempre las personas llegan a estos centros sospechando tener COVID. Así que bueno, el uso de barbijo, que de hecho es obligatorio en los centros de salud todavía, no solo para quienes vienen, sino para los profesionales de salud. Nosotros también nos contagiamos de COVID y de hecho que hemos tenido algún que otro contagio en este último mes. Así que bueno, es cuidarse, es conciencia, es pensar a dónde vamos, si tenemos un síntoma respiratorio. Ha cambiado este paradigma, ¿no? Antes todos resfriados íbamos a trabajar o iban los niños a la escuela, ahora se piden estos cuidados. Estamos en otra etapa, ojalá sea la última, pero hemos salido de toda esta cuestión tan asfixiante, ¿no?, que nos generó la pandemia. No sé si lo dijo, ¿cuántas dosis llegaron? Llegaron aproximadamente 100 dosis, de todas maneras no es un problema porque se van pidiendo semana a semana. Bien. Las vacunas en general llegan de esta manera al vacunatorio y bueno, se van actualizando de acuerdo a la demanda, la necesidad y la disponibilidad que haya en nuestro proveedor, que nuestras vacunas vienen directamente desde el hospital de Río Cuarto. Vale, vamos a decir. Los invitamos a vacunarse, les recuerdo el horario, jueves y viernes de 8 a 12 en el vacunatorio del hospital. ¿Qué es detrás del hospital? Atrás del hospital, por el patio. Gracias. A vos. La doctora Natalia Herrera Piozzi desde el Hospital de la Comunidad.